Existió hace miles de años en un bosque llamado Dorado, un unicornio demasiado orgulloso, egocéntrico, deshonesto, ladrón, mentiroso, desleal y desviado. A todos mentía y era tan astuto, que se las ingeniaba para robarles de una manera muy refinada, mediante su cargo de poder en todo el bosque. Era el jefe, y debía ser respetado. Este unicornio arrogante, abusa. ¿Cómo es posible que tengamos que pagar tantas piedritas por este alquiler público? Pues vivo en este árbol que sembró el jefe anterior a él, comentó una ardilla muy enojada. Sí. Yo también vivo en ese árbol, en el piso 14 con mi esposa y 3 hijos, dijo otra ardilla, y es verdad. Me la paso solo pagando alquiler, y casi no puedo comprar las nueces en mi hogar. A ver, ciudadanos del bosque, deben pagar el agua que se beben del río, y tú, venado, no has pagado en 3 meses este servicio, por lo tanto, te prohíbo beber agua del río, sentenció el desconsiderado unicornio. Usted no puede hacer eso, señor unicornio. Venado tiene familia, hijos, el agua es primordial para todo ser vivo, y él no tiene la culpa de estar desempleado, protestó una rana con cara de disgusto. Tampoco tengo yo que ver por cada uno de ustedes, que se las ingenie para ganar las piedritas, pero él debe pagar con su esfuerzo, respondió el unicornio. No es posible que usted sea tan inhumano, señor unicornio. Nosotros los integrantes del Bosque Dorado, votamos por usted y por lo tanto fue elegido, a causa de las promesas que nos hizo, y una de ellas fue que jamás dejaría que alguien tuviera sed, ni hambre. También prometió empleos. Y no lo ha cumplido a muchos de nosotros, dijo Don Búho. Yo esperé que ustedes contribuyeran con alguna gema, pero no, solo pagan lo que deben. Además ya pasó la temporada de las elecciones, y no tengo por qué estar tratando bien a nadie, respondió el unicornio. Esto es el colmo del descaro, comentó indignado, un conejo a un grupo de animalitos, no solo nos roba y no cumple las promesas, sino que quiere que le entreguemos los tesoros que podamos encontrar. Esto es increíble. El unicornio no era simpático a la vista de todos, sino, todo lo contrario, los animalitos estaban siempre muy disgustados, parecía que siempre recordaban la mejor hazaña del odioso unicornio. En otra ocasión años atrás, ordenó talar un bello árbol, tan solo porque no le gustaban sus frutos. A todo esto, el pobre árbol, lloró mucho, pues tenía un pequeño hijo que vivía a su lado. No lo haga, señor unicornio, mi hijo me necesita, dijo apesadumbrado el árbol. Ese no es mi problema, ¿de qué te extermino? Esos frutos tuyos son muy malos, dijo finalmente el unicornio. Al día siguiente, el árbol fue talado, y el pequeño arbolito, se sintió muy triste, pero fue atendido por todos los animalitos, y consolado también, así que creció sin traumas. Además había árboles vecinos que lo acompañaban. El unicornio recordó el suceso despiadado al acercarse a dicho lugar y rememoró también, lo satisfecho, que se sintió, al ver al pobre árbol derrumbado. Y evocando su bello pasado, cantando, se retiró del escenario, caminando hacia su casa. Mientras el unicornio se retiraba pensó, que antes de llegar a su hogar debía acudir a su estilista a pulir su cuerno, del cual estaba muy orgulloso. Nadie es como yo, soy el mejor, el más guapo, el más interesante, el más rico, el más inteligente, el más vivaz, jajajajajajaja, puedo hacer lo que deseo en el bosque, pues estos tontos animalitos votaron por mí, y mis falsas promesas. Jajajajajaja. Puedo mandar, regañar, hacer lo que desee, tengo el poder en el Bosque Dorado. De pronto escucha una voz dulce parecida a la suya, diciendo: Unicornio, no seas así. Recuerda que debes ser honesto y considerado, no te pido que seas tonto, no. Solo que seas correcto. No te creas el más vivo de todos. Los animalitos te eligieron porque creyeron en tus promesas y tú no has cumplido, soy tu conciencia. No puede ser. Yo pensaba que no tenía conciencia, ¿y ahora qué haré? Esta conciencia es insoportable, quiero desaparecerla. Hola unicornio, se escuchó una voz más grave. ¿Sabes?
Está muy bien todo lo que haces, es más, debieras implementar castigos también, para que todo animalito que no pague, las pague como sea. Recuerda, unicornio, que tú eres el más vivaz, el más inteligente, el más guapo, el más elegante, el más todo. Soy tu lado oscuro, jajajajajajaja. Oh, qué bien, esta voz sí me agrada, ahora dormiré tranquilo, fuera. Odiosa conciencia. El unicornio estaba solo, no tenía amigos, ni conocidos que lo apreciaran, debido a su forma de ser tan aprovechadora y ególatra. Don Unicornio tenía un diamante que había encontrado un oso perezoso, y se lo había quitado, aduciendo que era ley entregar todo lo encontrado a la más alta autoridad del Bosque Dorado. Lo tenía colgado en el cuello con la ayuda de un cordel, y por donde pasaba se veía su fulgor, pues lo había pulido, previamente. Estaba orgulloso de su diamante, pero su orgullo mayor era su cuerno, pues él consideraba que era muy elegante. Señor Unicornio. Dime, respondió a un pajarito que revoloteaba a su alrededor. Tenga mucho cuidado con ese diamante, pues es muy cortante, y usted puede lastimarse. No te preocupes, pajarito, a mí nada me pasa, soy poderoso, y nada puede ocurrirme. Menos mal, pensó, pajarito, que no tenía ningún rencor en su corazón, contra el unicornio malo. El unicornio prosiguió su camino, y de repente no se fija en un árbol que está enfrente de él, y se tropieza y cae de tal manera, que el diamante rebota y de forma precisa le recorta el cuerno, de manera instantánea, y mágicamente su gran cuerno desaparece. No. ¿Por qué? Porque lloró el unicornio. Mi cuerno. Mi bello cuerno. Ah, 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 ah. Oh. Y el G. Agagaga. Seguía llorando y, ante tal escándalo, todos los animalitos corrieron a ver lo que sucedía, y se compadecieron sinceramente del unicornio, al ver que había perdido su cuerno, el motivo de su egocentrismo. El unicornio estaba tirado en la tierra frente al árbol que le había ocasionado tal desventura. Lo siento, dijo el árbol, no fue mi intención. Oh no. Eres el hijo pequeño del árbol que años atrás ordené que talaran, esto es un golpe del destino, un castigo. Pido perdón a Dios, y ustedes animalitos, perdónenme, no seré más malo. Intentaré ser lo más justo posible, cambiaré, se los prometo. El antes unicornio, estaba realmente arrepentido, y consideró cambiar su forma de ser, haciendo un gran esfuerzo, por pensar un poco en los demás, en sus sentimientos y necesidades. El ahora caballo, pues así fue denominado por las hadas del bosque, quienes le dijeron que por la pérdida de su cuerno y por todas las malas acciones debía bajar su condición social y convertirse a partir de ese momento en una bestia salvaje sin poder, pero libre, y posteriormente en el futuro sería de utilidad a otros seres de la tierra, o sea a la humanidad, como bestia de carga y transporte. El antes unicornio, aceptó su castigo y su actual realidad, prometiendo cambiar. Y a partir de ese momento fue el mejor de los amigos. El nuevo encargado del bosque sería elegido en forma sabia, y pronto serían las elecciones del Bosque Dorado en la cual se postuló, Don Burro, ganando a sus contrincantes, Don Conejo y Doña Ardilla. Don Burro gobernó en forma sabia e inteligente y jamás permitió injusticias. El caballo salvaje, antes unicornio, fue nombrado su asistente, y fueron devueltos ciertas comodidades de antes. Al notar la humildad de su corazón, todos los animalitos se compadecieron de él y pidieron a Don Burro esta concesión, pues ahora era humilde y caritativo con todos los integrantes del Bosque Dorado. Moraleja. Jamás pienses que eres infalible ante la vida en un puesto de poder, cometiendo toda clase de atropellos a tus semejantes, pues no sabemos qué nos depara la vida como pago en consecuencia a una fea forma de ser y malas acciones. Fin.